Bueno, ¿listo? Listo, ya es hospedador usted. Así Muchas que gracias, ya muy puede amable. iniciar y la clase está grabándose. Gracias. Hasta luego. Chicos, ¿cómo le va? Bueno, empezamos. Discúlpenme, me van a ver en el video como Nicolás Carballo y acá con el perfil de mi hija en el cual tomo el audio. La idea es ver la bolilla 6, comenzar con la bolilla 6 de los derechos subjetivos, las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Entonces, lo primero que van a ver es una diferencia entre las relaciones y las situaciones jurídicas. Cuando ustedes inicien el articulado y vean la aplicación de leyes en el tiempo, van a ver que se habla de que las situaciones, las nuevas leyes se aplican inclusive a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Después, cuando define el acto jurídico, también van a ser un hecho humano, lícito, autorizado por ordenamiento, que tenga el fin inmediato de adquirir, modificar o extinguir relaciones o situaciones jurídicas. En varias partes del articulado del Código hace referencia a estas dos realidades. Son dos realidades diferentes, aun cuando uno pueda analizarla luego en su conjunto, ¿sí? Con elementos comunes. ¿Cuáles son las diferencias que tradicionalmente se han encontrado respecto de la situación frente a la relación jurídica? Son las siguientes, son las que estableció Borda cuando impulsó el viejo artículo 3 del Código Civil, es decir, bajo la reforma de la ley 17.711, la doctrina que vino acompañada con ese artículo, que es la doctrina del Tercer Congreso de Derecho Civil de Córdoba, la ponencia de Borda, y también que sigue las ideas de Paul Rouvier. Bueno, eso ustedes seguramente lo vieron con el tema de aplicación de leyes en el tiempo. Pero bueno, les comento. Entonces, una situación jurídica es un modo de estar permanente y de tipo objetivo en la vida social. En cambio, en una relación jurídica tiene siempre un vínculo entre dos o más personas. Esa es la principal diferencia. Para distinguir una relación de una situación jurídica, tengamos en cuenta cuáles son los sujetos. Si tienen dos o más personas, estamos frente a una relación jurídica. Primer elemento para tener consideración. Segundo, una vocación de permanencia en el tiempo. Las situaciones jurídicas tienden a permanecer en el tiempo. Por el contrario, la relación jurídica, su permanencia puede ser efímera o por un plazo fijo y determinado. Tercer elemento, los poderes o potestades que se pueden ejercer en una situación jurídica, uno los puede ejercer de manera indefinida, sin que por ejercerlos uno pierda la situación o el poder. En cambio, en una relación jurídica, esperen que voy a admitir, en una relación jurídica generalmente se va a extinguir cuando se ejercen los derechos, ¿sí? O cuando se cumplen los deberes que surgen de la misma. Otro elemento, por ejemplo, entonces, vamos a ver ejemplos de una y de la otra. Las situaciones que dimanan de los derechos reales, el de la propiedad, ¿bien? Esa es una situación jurídica. Acá no hay vínculo de personas, ¿se dan cuenta? Es de la persona en relación con una cosa, un poder o señorío con una cosa. Lo va a poder decir, y va a tener potestades, que son de usar, de gozar y de disponer de las cosas.
Y ese, por ejemplo, ese uso que haga, lo va a poder hacer hoy, mañana y pasado. Y no por eso se va a extinguir la situación, es decir, el derecho de propiedad que se tiene sobre la cosa. En las relaciones de familia también son, aun cuando se las denomine relaciones, las situaciones de hijo, de cónyuge, de padre, están bajo esta caracterización, es decir, de situación jurídica. Hay poderes o potestades que se pueden ejercer dentro de los que están en esa situación jurídica familiar, que por el hecho de usarlas no van a extinguir la situación. Por ejemplo, los progenitores que crían y cuidan a sus hijos, indudablemente, ese es un acto que van a realizar durante todo el tiempo de la menor edad, inclusive cuando son mayores. Y eso no va a extinguir la situación jurídica que es la paterno-filial. Tienen, como les digo, una vocación de permanecer en el tiempo la situación jurídica. Por el contrario, las relaciones jurídicas, como las que nacen de un contrato o de las obligaciones de fuente extracontractual, como por ejemplo la de responsabilidad civil, ¿qué es lo que están destinadas? Una vez que se cumple la prestación, que es el objeto del contrato o de la obligación, la relación se termina. ¿Bien? Se termina por el cumplimiento de los deberes que impone y el ejercicio de los derechos que impone la obligación. Si yo soy un acreedor y del otro lado tengo un deudor, ¿por qué? Porque le presté dinero, el día que el deudor me paga, ese día se termina la obligación. El día que ejerzo mi derecho de cobro y el otro cumple y satisface con la pretensión que me corresponde, ese es el último día de la relación, lo que produce su extinción. Ese poder de cobro lo tengo una vez, no lo tengo 2 veces, ni 3 veces, ni 10 veces. Es por eso que se dice que las relaciones jurídicas tienen un contenido que es variable y peculiar. Es decir, cada una de las relaciones jurídicas son distintas las unas a las otras. No es lo mismo la obligación que nace de la responsabilidad civil o que la que nace de un contrato, por ejemplo. Cada uno tiene su propia regulación, su propio contenido. Por el contrario, cuando estamos frente a una situación jurídica como la de los derechos reales o las de carácter familiar, la regulación es igual para todos, ¿sí? Son regidas por disposiciones de orden público y de manera igual para todos aquellos que se encuentren en esa posición. Esas son las grandes diferencias que existen entre las situaciones y las relaciones jurídicas. ¿Cuáles son? Si ustedes miran el 7, igualmente el tratamiento va a ser igual, es decir, a las consecuencias de las situaciones o relaciones, es decir, distinguimos las dos realidades, pero le vamos a aplicar las mismas disposiciones jurídicas. Vamos a igualar ese tratamiento. Lo que nos interesa es saber qué elementos tienen tanto las relaciones como las situaciones jurídicas. Entonces vamos a encontrar siempre 3 elementos. Todas tienen un sujeto, uno o más. Es decir, si estamos en una situación, obviamente va a ser solamente un sujeto. Ojo, que si es de tipo familiar, es decir, para ahí encontramos 2, porque tenemos el estado de familia correlativo. Tenemos un cónyuge respecto de otro cónyuge y un padre o una madre respecto de su hijo. Pero en materia de derechos reales nos encontramos con un sujeto solo, que es el titular del derecho real frente a la cosa sometida a su dominio. Sujetos. ¿Los sujetos quiénes son? ¿Alguno me puede comentar? ¿Cuáles son los sujetos de las relaciones jurídicas, de las relaciones y situaciones jurídicas? ¿Quiénes son? A ver si le habilito a alguno. Dos Uno es el personas titular, que el firman un sujeto contrato, activo. por ejemplo.
no llegué a escuchar. Sí. Uno es el sujeto activo o titular del poder, y el sujeto pasivo, que es el titular del deber jurídico. Bueno, bien, correcto. Eso que usted me dice es precisamente en todas las relaciones jurídicas, y es correcto, pero por ahí voy un pasito más atrás, ¿sí? Y lo que busco es que entiendan que siempre los sujetos de las relaciones jurídicas son personas, O ¿sí? personas jurídicas. Son personas humanas o son personas jurídicas, pero siempre son personas. Los sujetos de relaciones jurídicas o situaciones jurídicas son los llamados sujetos de derecho. Y en nuestro ordenamiento son únicamente las personas humanas y jurídicas, por lo menos hasta la actualidad. Creo que han visto la clase del doctor Peli en el que les cuenta otras situaciones, ¿no?, de personalidades no humanas que se discuten en la doctrina y han tenido algún reflejo en la jurisprudencia. Pero eso es algo todavía como de derecho futuro y no de lo que actualmente al día de hoy consideramos como personas, como sujetos de derecho. Personas humanas o personas jurídicas. Como usted bien dijo, creo que fue Sergio, es verdad, es decir, dentro de los sujetos uno encuentra el titular de la prerrogativa que ejerce, de la prerrogativa que se ejerce, por ejemplo, el acreedor en una obligación, y también encuentra el sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo es de dos maneras: o está bien determinado, es decir, lo tenemos individualizado correctamente, como es en el caso de la obligación, es decir, tenemos un acreedor y también tenemos un deudor. O bien puede ser un sujeto pasivo universal, que puede darse en las situaciones jurídicas, sobre todo en los derechos reales. Es decir, uno tiene una persona como sujeto, una cosa como objeto, y tiene un sujeto pasivo universal, que es toda la comunidad, que está obligada a respetar el derecho de propiedad del otro. ¿Bien? Se le llama sujeto pasivo indeterminado, sujeto pasivo universal o sujeto pasivo de carácter erga omnes, ¿sí? Porque el derecho ese es el que se ejerce, de la relación jurídica se ejerce frente a toda la sociedad. Y recién se va a poder individualizar cuando exista una vulneración. ¿Sí? Cuando hay alguien que, por ejemplo, usurpe la propiedad del otro, ¿sí?, ahí vamos a poder determinar que frente a esa vulneración de esa persona X, vamos a tener acciones judiciales que me van a permitir restablecer a la situación anterior al hecho de turbación o de violación del derecho que nace de la relación jurídica, de la situación jurídica. ¿Y qué es lo que el ordenamiento le va a dar frente a la vulneración? Al titular de la relación jurídica, frente a la vulneración de otro. ¿Qué les parece? ¿Qué les proporciona el ordenamiento jurídico? ¿Derechos? Sí, pero más concreto. ¿Obligaciones? Mucho más que eso. Yo soy, en el caso que usted me dice, usted es un acreedor, del otro lado hay un deudor, y el deudor no le paga. ¿Y qué hace? Le reclama verbalmente que le pague, pero hasta un tiempo, después no le paga. Y entonces, ¿cómo sigue? Y el derecho a reclamar, La posibilidad de iniciar una acción jurídica. Perdón, no escuché. Le da la posibilidad de iniciar una acción jurídica. Exactamente, exactamente. La protección se da a través de la acción judicial, le da acciones para que pueda requistar al órgano jurisdiccional, ¿sí?, a los órganos del Poder Judicial, para restablecer esa violación, esa turbación. Exactamente. Las acciones judiciales. Lo mismo ocurre en materia de derechos personalísimos, ¿sí? Todos y cada uno tenemos derechos personalísimos: la vida, la integridad física, la intimidad, al honor, a la imagen,
Y es un derecho que se ejerce así, con carácter erga omnes, es decir, frente a toda la sociedad. ¿Sí? No tenemos un sujeto pasivo determinado, es toda la sociedad la que tiene que respetar el derecho de cada uno, los derechos personalísimos de cada uno. Y recién cuando hay alguien que viene y lo infringe, lo viola, es cuando podemos determinar contra quién tenemos que ejercer una acción judicial para obtener remedio a esa situación. ¿Bien? Muchos dicen que lo que ocurre ahí es que eso que es una situación jurídica frente a la vulneración, es decir, ya ubica a un sujeto pasivo y se vuelve una relación jurídica. Porque ya tenés frente a la vulneración, tenés otro que está obligado a cesar en su conducta, que está obligado a reparar los daños y perjuicios que ha causado. Ya, es decir, hay una mutación dentro de la misma situación originaria, que deriva de la responsabilidad civil por la infracción cometida sobre el mismo. Sigo. El segundo elemento, ya dijimos, el primer elemento son los sujetos, que es lo que se estudia en toda esta primera parte de la materia. El segundo elemento es el objeto. El objeto es el contenido de la relación o situación jurídica. Así, cuando uno pregunta por quién cuando se refiere al sujeto, la materia o contenido es el qué. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? ¿De qué trata la relación jurídica? Bueno, el objeto puede ser puramente económico, es decir, con significación económica. O sea, lo llamamos de carácter patrimonial. Por ejemplo, una relación jurídica locativa, ¿bien? Tiene por objeto, es decir, ya sabemos quiénes son los sujetos. ¿Quiénes son? El locador y El locatario. el locatario. Y el locatario. Locador y locatario son los sujetos de la relación jurídica locativa. El objeto va a ser el contenido de eso. El contenido está fundado por ¿qué? ¿Qué es lo que quiere el locatario? Quiere que el locador le garantice el uso de la cosa durante un tiempo determinado. ¿Bien? La cosa y el uso de la misma va a ser el objeto del contrato. Y también lo va a ser la contraprestación del locador, es decir, el precio, el alquiler que el locador quiere cobrar por cada mes en que lo está alquilando. Después hay relaciones jurídicas que son, el objeto es solamente extrapatrimonial, está fuera de toda consideración económica. Por ejemplo, cuando una persona dona sangre, hay una relación entre el donante de sangre y el banco de sangre que recibe el material. Tiene una regulación especial en la ley 22.990. Recuerden que se trata de disposición de parte del cuerpo de uno, de partes que son renovables, es decir, como es la sangre, como es también en otras circunstancias, puede ser la piel, algunos elementos que permitan la renovación. Bueno, la sangre permite la renovación, pero no deja de ser parte del propio cuerpo. Y de tal manera, cuando uno dispone de parte del propio cuerpo, hay ciertas bases, ¿no? Reglas básicas que son que no puede haber contraprestación. Que cuando se permite, siempre, es decir, tiene que ser algo que no le cause perjuicio a la integridad de uno, o que en todo caso el riesgo que asuma es en función del beneficio que puede obtener. Cuando uno dispone de su propio cuerpo, por ejemplo, cuando uno se somete a una intervención quirúrgica, también está disponiendo de su propio cuerpo, y le da la autorización al médico para que realice la intervención, pero tienen miras, y el médico lo va a cortar, va a producir una lesión, pero es una lesión que uno ha consentido y en función de un fin curativo, es decir, hay un beneficio que es el que me determina a asumir ese riesgo. Bueno, en el caso de la sangre
también estamos dentro de una disposición de derechos del propio cuerpo, dentro del marco de derechos personalísimos, y los valores que tienen que estar en juego son extrapatrimoniales. No puede haber contraprestación económica, y es por eso que la donación es eso, es donación, es un acto gratuito. No puede haber una comercialización de la sangre ni de ningún otro elemento del propio cuerpo. Vean al respecto el artículo 17, es decir, que en estos casos todo tiene que, el acto tiene que fundarse en un valor altruista, en un valor científico, en un valor terapéutico o en un valor afectivo. En la donación de órganos, ¿se recuerdan que también hay un valor afectivo que es el que mueve a que uno de los parientes le done un riñón u otro órgano a otro pariente? O en algunas circunstancias también a un amigo o a una persona cercana, que, bueno, eso a veces determina que tenga que intervenir la justicia para tener bien en claro que ese valor afectivo existe y que en realidad no está encubriendo una contraprestación económica que desde todo punto de vista está prohibida. El contenido de una relación jurídica también puede ser mixto, es decir, en parte patrimonial y en parte extrapatrimonial. Por ejemplo, frente a las, y ahí particularizamos en lo que son las situaciones jurídicas. Ustedes ven en el derecho de familia cómo las de los padres respecto de sus hijos imponen por un lado deberes que son de cuidado, de atención, la parte central de la responsabilidad parental. De apoyo, de contención, que responde a valores afectivos, a valores familiares, y que son obviamente recogidos por el derecho, como importante para la sociedad. Pero juntamente con este contenido de la relación no económico, hay un contenido económico, como es el de prestar alimentos. ¿Sí? Prestar alimentos son los medios necesarios para la subsistencia, para la vivienda, para el abrigo, para la educación, también para el entretenimiento. Bueno, eso es básicamente el contenido, es decir, el objeto de las relaciones jurídicas. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. No me queda claro si estas características que está enunciando son solo de las relaciones jurídicas o de las relaciones y las situaciones De jurídicas. las dos. De las dos. Bien, Sí, gracias. de las dos. De las. Por último, tienen una causa. ¿Sí? Tercer elemento, tienen una causa, que es una causa fuente, una causa generadora. Todas las situaciones y relaciones jurídicas nacen de hechos que han sido de distinta índole, pero que están reconocidos por el ordenamiento jurídico para producir ese efecto, es decir, la constitución de una situación o relación jurídica. Son hechos jurídicos, los que también producen la constitución de una situación o una relación jurídica. De una diversidad de hechos se generan, que califica el ordenamiento jurídico, se generan distintas situaciones o relaciones jurídicas, que a su vez producen, durante su vigencia, efectos o consecuencias. Pero lo que nos importa es el hecho eficiente, la causa fuente, lo que genera la relación. Por ejemplo, en el caso que vimos antes, la relación locativa entre los sujetos, locador y locatario, con un objeto que es el precio y la cosa alquilada, tuvo origen en algo, tuvo su causa fuente en algo. ¿Qué fue eso? ¿Qué es lo que generó la relación locativa? ¿De dónde nació? Y del interés de alquilar la vivienda. Y el interés ¿cómo se plasmó? En un contrato. Exactamente. Es el contrato de locación lo que fue la causa fuente de la relación jurídica que vino después. El hecho jurídico que calificó el ordenamiento, ¿sí?, con aptitud eficiente para generar la relación jurídica locativa, es el contrato de locación.
Los hechos constitutivos pueden ser instantáneos o pueden ser continuados. Por ejemplo, la muerte de una persona es un hecho instantáneo. Ahora, puede ser generador de una situación jurídica que es en relación respecto de sus herederos y en relación a los bienes que conforman su herencia. ¿Bien? Es decir, la situación jurídica del heredero llamado a recibir la herencia de la persona fallecida tiene como causa la muerte de la persona fallecida. Por el contrario, hay otros hechos que son continuados, que necesitan un tiempo que tienen para ocurrir, para generar esa situación. No te escucha más. La generalidad son 20 años de posesión continua e ininterrumpida. Una persona puede... ¿se escucha? Se había cortado todo. Se corta. Se Doctor. cortó, me pareció, sí, me salió un mensaje de conexión Cuando inestable. Doctor, cuando comenzó con hechos continuados, ahí se va a cortar. Bueno, entonces lo reitero. Espere, denme un segundito, Por a ver favor. si puedo mejorar un segundo esto. Ahí vuelvo. Hechos continuados es cuando los hechos se producen durante un transcurso de tiempo para constituir a la situación o a la relación jurídica. Como, por ejemplo, el caso de la prescripción adquisitiva o usucapión. Se necesita un tiempo, un lapso como regla general de 20 años para obtener, por la posición continua de un inmueble, para poder adquirirlo por usucapión, por esa posesión continua. Es decir, no constituyo la situación jurídica del derecho de propiedad por causa de la usucapión si no tengo el tiempo continuo de posesión. ¿Bien? Depende de la cosa, ¿no? Depende si hay buena fe o justo título, serán 10 años. Si fuera una cosa mole, será menos tiempo, pero necesito un hecho continuado. Es decir, necesito la posesión continua, actos posesorios realizados durante todo ese tiempo. Para coronar con la adquisición del derecho real de dominio sobre la cosa. También la constitución de la relación jurídica puede derivar de hechos que tienen una cierta complejidad y que exigen una concatenación sucesiva unos con otros. Por ejemplo, nosotros hablamos del contrato, pero el contrato en sí necesita siempre dos elementos que pueden no darse de manera instantánea, como son la oferta y la aceptación. ¿Sí? Una parte hace una propuesta de contrato y la otra parte la acepta. Y eso o se puede dar en un mismo momento, como que no, como que uno hace una oferta, el otro la piensa y pueden pasar unas horas o pueden pasar unos días, y las partes pueden no estar en el mismo momento juntas, de manera presencial, sino que pueden estar así como nosotros haciendo un Zoom, o pueden estar obviamente en otro lugar a distancia, es decir, entre ausentes, y ese es el tiempo en el que tardan en cumplirse todos los hechos complejos que permiten conformar la situación o la relación jurídica. Es decir, el contrato no estaría consolidado ni perfeccionado si no tuviéramos una oferta y una aceptación. ¿Bien? Eso tiene una importancia porque se podría decir que la situación jurídica, si la oferta efectuada por una de las partes no ha sido todavía aceptada, la situación jurídica o relación jurídica no está constituida, no ha nacido. A lo sumo está en curso de formación, pero no está definitivamente formada. Es importante a los efectos de la aplicación de las nuevas leyes. ¿Sí? Cuando una situación está en curso de formación,
y viene, y todavía, por ejemplo, el contrato no se aceptó, y la nueva ley viene a modificar cómo se tiene que producir la aceptación, esa nueva ley va a ser aplicable, ¿sí? Y no va a ser por ello retroactiva. ¿Por qué? Porque la situación no fue consolidada, porque no está el contrato cerrado. Hay un caso que se plantea, y se ha planteado en los tribunales, a partir de la reforma del Código Civil, a las ofertas de donación, ¿sí? Las ofertas de donación, es decir, que se podían realizar de manera diferida, es decir, la aceptación relativa a las mismas. Se admitía que la parte podía generar la oferta y, por ejemplo, es decir, un padre que quiere disponer de bienes para después de su fallecimiento o no, pero ofrece a sus hijos para que no tengan que iniciar el juicio sucesorio determinados bienes. ¿Bien? Y hace simplemente la oferta. En algún momento los hijos vendrán y efectuarán la aceptación, y de esa manera el contrato de donación quedará consolidado. Se admitía bajo el viejo régimen de que estas situaciones podían ser aceptadas, las ofertas podían ser aceptadas, aun cuando el ofertante hubiese fallecido. ¿Sí? El padre falleció y sin embargo podía venir el hijo con el instrumento de la oferta a producir la aceptación de la donación, y eso tenía validez legal. Es decir, hay un montón de ofertas que estaban en esa condición, sin aceptación, es decir, no tenías un contrato. ¿Qué pasó? Desde el 1 de agosto de 2015 el nuevo código dijo, no, para aceptar una oferta de donación, el ofertante tiene que estar vivo. Se dan cuenta que si ustedes lo tienen al ofertante en la situación real y práctica, si el ofertante, el padre está vivo, no va a haber ningún problema para el hijo, lo hará concurrir a la escribanía, a reproducir esa oferta y generará la aceptación y consolidará la donación. Pero si el ofertante ya falleció, entonces no va a haber posibilidad de generar la aceptación. Ahora ya bajo el nuevo régimen. ¿Bien? Es decir, es cómo impactó la nueva ley y que resulta aplicable a aquellas situaciones jurídicas que no están todavía totalmente constituidas, que están en curso de formación. Otro elemento que tienen en cuenta hacia la duración de las relaciones, los tres elementos esenciales ya se los dije. La duración, uno tiene que evaluarla de acuerdo a cuándo producen efectos, cuánto tiempo producen las consecuencias, cuánto dura una situación o una relación jurídica. Bueno, y dependerá de que si se ha establecido un plazo de vigencia, como por ejemplo nos paramos en un contrato y decimos, bueno, ¿cuánto dura? Y dura todo el plazo que tiene el contrato. Y en la medida que se cumplan todas las obligaciones que resultan del mismo. Es una existencia más bien efímera, nosotros sabemos, ¿no? En las relaciones que nacen de la misma. Las situaciones jurídicas, bueno, sabemos que van a durar un poco más de tiempo, las de los derechos reales o las de carácter familiar. Tienen una vocación de permanencia en el tiempo mayor. Otro tema, ¿tienen dudas de esto? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿La aceptación ¿es solamente mediante firma o puede haber otras formas de aceptar una oferta? No, la aceptación se puede producir de manera tácita también. Sí. Son otras formas de manifestación de la voluntad. La voluntad se puede manifestar de manera expresa,
o también de manera tácita. Pero en el caso de las donaciones, eso no se ha, por lo menos la jurisprudencia que hay, no la ha admitido. Requiere la manifestación expresa del ofertante. Está bien su pregunta. Gracias. ¿Alguna otra? Bueno, sigo. Derecho subjetivo. Ese es otro gran tema. El derecho subjetivo lo tienen que oponer al derecho objetivo. Si no, no hay sentido. Es decir, existe una correlación entre uno y otro. En el derecho objetivo, ¿qué son? El conjunto de normas que están jurídicas sancionadas por el Estado y que están vigentes en un momento determinado. ¿Sí? El derecho objetivo es el derecho norma. Y el derecho subjetivo son las prerrogativas, potestades o facultades, mejor dicho, vamos a ponerle prerrogativas y potestades que le asisten a las personas y que se encuentran comprendidas en el supuesto de hecho de esas normas jurídicas. De nuevo, por favor. ¿Cómo no? Derecho subjetivo son las prerrogativas o facultades que le asisten a las personas en tanto se encuentran comprendidas en los supuestos de hecho de las personas jurídicas, de las normas jurídicas. La norma establece el derecho de testar a partir de los 18 años. Entonces, cualquiera de nosotros tiene el derecho subjetivo, porque se encuentra en esa situación de hecho prevista, tenemos más de 18 años, nos encontramos en esa situación prevista en la norma jurídica, y por ello tenemos el derecho subjetivo de testar. Estamos comprendidos en el supuesto de hecho de la norma jurídica. El derecho de testar, el derecho de propiedad que va a permitir usar y disponer de la propiedad, son derechos subjetivos los derechos creditorios, el derecho del acreedor a exigir el pago de la obligación, son derechos subjetivos también los derechos personalísimos, ¿sí? Cada sujeto tiene un derecho a la vida, a la integridad física, a la imagen, etcétera, etcétera. Y todo ello surge de una norma jurídica que lo establece. Hay una asimilación, López Solaciregui comentando a Salvat, dice que en muchas legislaciones es común que se utilice casi la misma palabra para designar tanto a la norma como a la prerrogativa. ¿Bien? En los romanos era el ius, que eran las reglas, y también era el ius ad rem o el ius in rem, que eran las pretensiones de las cuales nacían para las personas derivadas de esas reglas. Encuentra una diferencia en el habla inglesa, en el que establecen expresiones diferentes, es decir, el law para la norma y el right para la pretensión o prerrogativa o facultad. Es lo que nosotros llamaríamos derecho objetivo por un lado y derecho subjetivo por el otro. Siempre la facultad es exigible porque la norma que la consagra es una norma obligatoria. Comenta que el derecho objetivo es algo como que se nos da, ¿no? El derecho objetivo es la norma que el Estado sanciona, y en el derecho subjetivo ya es algo que, una entidad en la que el sujeto se lo apropia, porque hay alguien que entiende que eso que está en la norma le pertenece. Si eso que dice la norma yo lo puedo hacer, entonces de alguna manera también es parte mía. Es algo que corresponde a ese sujeto, al sujeto. Tienen teorías de los derechos subjetivos sobre la esencia, ¿no? ¿Cuál es la esencia del derecho subjetivo? Les voy a relatar las que encontré, puede haber más.
el derecho, primero, tiene una que basa que el derecho subjetivo es un poder que ha sido atribuido a una voluntad. Poder atribuido a una voluntad. Es una concepción que nace durante la primera mitad del siglo XIX, imbuido de las ideas y los valores filosóficos de esa época. Es una idea, obviamente, una concepción individualista que es propia de esa, como les dije, de esa época histórica, y en el cual se fija que la libertad es el valor humano más relevante, y que la libertad en materia de derecho privado se refleja a través de lo que se denomina autonomía de la voluntad. Y que las leyes solamente son aplicables en la medida que las partes no regulen de otra manera, ¿no? Las partes son dueñas de resolver sus relaciones. Encuentra su máxima principal en el Código de Napoleón, en el artículo 1134, en cuanto fija que las convenciones, y que después viene a reproducir Vélez Sarsfield en su código, y que las convenciones son para las partes como la ley misma. ¿Bien? Es el valor preeminente que se le da a la voluntad de las partes como forma de autorregular sus relaciones, por sobre la ley. Ya les digo, los expositores principales de esta doctrina es Savigny, y después ha sido desarrollada por Wittgenstein. El sujeto, Wittgenstein dice que el ordenamiento impera una determinada conducta. Y pone la regla jurídica a disposición de quien se encuentra en ese lugar. Y el que se encuentra en esa situación puede usarla o no usarla. Y eso depende de su voluntad. ¿Bien? Uno puede testar, con el ejemplo que dimos, ¿no? O puede no hacerlo. Es su voluntad la que prima. Cuando decide hacerlo, el ordenamiento le proporcionará los medios adecuados para compeler a los demás a que respeten ese derecho que se está haciendo ejercicio, que se está ejercitando, que se está utilizando. Si alguien, por ejemplo, me toma una fotografía o capta mi imagen, mi voz, y bueno, y la sube a algún lugar, a algún sitio, la reproduce de alguna manera que yo no autorizo, y bueno, yo tengo conocimiento de ello, voy a tener dos posibilidades. Una, o voy a poder pedirle y exigirle que la destruya, que no la suba, que la baje del sitio de la que fuera, es decir, que cese con su actitud, que pague los daños y perjuicios, si corresponde, si los ha causado, y también voy a poder, o también puede ser que no haga nada. Puede ser que no haga nada, porque también está mi voluntad en juego, de acuerdo a esta doctrina. Las críticas que se le hacen a esta noción es que a veces la voluntad se puede exorbitar, y no tampoco podemos hacerla primar, porque tal vez su ejercicio puede volverse arbitrario, puede volverse inmoral, puede volverse abusivo. ¿Bien? Y recuerden este término, abusivo, porque es la reacción frente al excesivo individualismo en el ejercicio de los derechos. Se le llega también a achacar a esta teoría que desatiende la finalidad que tienen los derechos subjetivos. Y principalmente lo que se critica es que no está explicando la esencia del derecho subjetivo. Tiene mucho sentido en cuanto al ejercicio, pero no a cómo lo tengo, a cómo lo adquiero. ¿Sí? Porque los derechos subjetivos no se adquieren por el ejercicio. En todo caso, se utilizan, se ejercen. El ejercicio, la utilización, bueno, es a voluntad. Pero la adquisición muchas veces no interviene ni siquiera en la voluntad.
Y dan el ejemplo de las personas por nacer. Las personas por nacer, el nasciturus, pueden adquirir derechos durante ese estadio. Sin embargo, ¿qué voluntad pueden tener para adquirirlo? Ninguna. ¿Sí? No hay voluntad posible. Incluso las personas privadas de razón tienen derechos y adquieren derechos subjetivos. Sin embargo, no podemos decir que tiene una voluntad, porque la misma no está viciada, no es libre, no le falta el discernimiento necesario. Entonces, esa es de las principales críticas que merece esta teoría. Después, hay una segunda en la que hace hincapié al interés jurídico, el derecho subjetivo, que esta es la más escuchada de todas, que es la de Jhering, en el que dice que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Que la base es que el derecho subjetivo existe porque le presta una utilidad al ser humano. ¿Sí? El interés no puede ser concebido como algo exclusivamente económico, sino que puede ser algo fuera de ello, es un bien cualquiera que permita en tanto socorrer las necesidades humanas, concurrir, defender sus incumbencias o concurrir al cumplimiento de los fines de su vida. ¿Sí? Está claro decir que el destinatario de todos los derechos siempre es el ser humano. Todo el derecho es para y por el ser humano. Entonces, pone hincapié en la idea del interés. Hay un interés jurídicamente protegible. Hay un interés que el derecho quiere proteger. Y en función de eso, hace nacer un derecho subjetivo en favor de las personas. En la medida que le presta una utilidad. Una utilidad que responde a un valor humano de satisfacer sus necesidades. Después tienen una posición mixta, que mezcla, que dice, la verdad, lo que dicen los partidarios de la teoría de la voluntad es interesante, pero está incompleto. Dice, lo que debe hacerse es completarse con las nociones de Jhering, que no son excluyentes, es decir, completar la idea, la noción de voluntad con la noción de interés. Y así construyen un concepto más adecuado de derecho subjetivo. Entonces acá tienen dos definiciones, ustedes las van a leer de los libros. La de Llambias dice prerrogativa que se reconoce a la persona por el ordenamiento jurídico para exigir un comportamiento ajeno, tendiente a la satisfacción de intereses humanos. Otra, más simple, la de Rivera, poder atribuido a la voluntad para la satisfacción de intereses jurídicamente protegidos. Acá ven en la última cómo mezcla a las dos posiciones. Después tienen teorías negatorias de los derechos subjetivos. Vamos a seguir un poquito más por esta dificultad. No sé si quieren hacerme alguna pregunta o un pequeño cortecito, una pausa y continuamos en 5 Doctor, minutos. ¿podría repetir lo de Rivera y el otro autor? Por Sí, favor. sí. Es decir, dan un concepto que mezcla las dos posiciones. Las posiciones de la concepción más individualista, de derecho subjetivo como potestad atribuida a una voluntad, con la de interés jurídicamente protegido. ¿Sí? La de Llambias dice prerrogativa reconocida a la persona por el ordenamiento jurídico para exigir un comportamiento ajeno, tendiente a la satisfacción de intereses humanos. Dice Rivera, poder atribuido a la voluntad para la satisfacción de intereses jurídicamente protegidos. Así construyen el concepto de derecho subjetivo estas posiciones eclécticas o mixtas. Después tienen ¿alguna otra inquietud? Bueno, después tienen teorías negatorias de los derechos subjetivos. Estas teorías siguen un razonamiento
exclusivamente positivista, ¿sí? ¿Te acuerdas? Yo no sé si han visto ya teoría general del derecho y las nociones positivistas, cómo se oponen a las posiciones naturalistas. ¿Te acuerdas del positivismo? Considera que el derecho es solamente las normas jurídicas que han sido creadas por el Estado, que no hay ningún otro valor filosófico, ni ningún otro valor moral, ni previo, más preeminente, ni que tenga relevancia para definir el concepto de derecho. Derecho es las normas jurídicas que están sancionadas y no nos vayamos más de eso. En función de estas teorías positivistas es que hacen hincapié principal en la norma jurídica, es que se ha negado la existencia de los derechos subjetivos. Son de la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Y es importante tener en cuenta esto, porque el positivismo es una corriente que es abandonada ya luego de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, los desastres de la guerra, de las dos guerras, determinan al avance de corrientes naturalistas. A decir, ¿por qué? Porque a través de la idea de que todo lo que es correcto es lo que el derecho del Estado sanciona, permitió justificar una gran cantidad de injusticias que se hicieron dentro de un marco jurídico. Entonces, le comento esto para entender también en qué momento histórico es que esto tiene preeminencia. Rivera comenta, y Llambias también, de que estas posiciones han sido utilizadas por regímenes totalitarios, aun cuando los autores que las generaron no hubieran tenido esa intención, la supresión de los derechos subjetivos, la negación de los derechos subjetivos, han justificado las posiciones de los sistemas comunistas, del nazismo o del fascismo. Básicamente, ellos hacían hincapié en la idea de norma. Uno de ellos es decir, lo que te dicen es, lo que importa es el ordenamiento jurídico, no está destinado a asegurar reconocer derechos a las personas, sino simplemente que los derechos de las personas aparecen como un reflejo circunstancial de las disposiciones que componen el ordenamiento jurídico. Duguid y Kelsen son dos partidarios de estas nociones, de estas teorías negatorias. Duguid me dice que el ser humano no tiene otro derecho frente a la sociedad que el de cumplir con su deber. ¿Entiendes? Es decir, el ser humano no tiene derechos subjetivos, sino el único que tiene es cumplir su deber. Es decir, lo único que tiene son deberes frente a la sociedad. No hay otra fuente productora de derechos más que la solidaridad social. Profe. Profe. Sí. ¿El derecho subjetivo que usted explica sería el derecho natural que le llaman los naturalistas? Bueno, estas posiciones son positivistas, ¿bien? Sí. Hacen preeminencia a lo que está establecido en la norma. Por eso le digo, son de esa época, de esa primera mitad del siglo XX. Yo no llegué a escuchar toda la pregunta, yo no sé si le estoy respondiendo lo que me preguntó o si me falta algo. ¿Me lo aclara? Bueno, se fue. Entonces. La segunda es la de Kelsen. En definitiva, los derechos son una forma de protección, subjetivo es una forma de protección que la norma brinda, pero no es más que eso, es el reflejo en el sujeto, pero no deja de ser la norma misma.
Lo que está claro es que estas teorías buscan quitarle centralidad al individuo, ¿sí? El individuo sale del centro de la escena, que recuerden que lo estaba dentro de los valores filosóficos liberales del siglo XIX, para poner en el centro de la escena a la sociedad, a los valores sociales. A valores sociales, el problema, es decir, y al bienestar social. El tema es cuando el bienestar social es interpretado, es definido únicamente por la autoridad estatal, por el Estado. Después de la Segunda Guerra Mundial hay una vuelta, a decir, un abandono de las teorías positivistas y producto de los desastres de las guerras mundiales, y es donde se vuelve a dar esa preeminencia a la persona, al ser humano. Todo son teorías personalistas. Decían los romanos, por causa del hombre todo el derecho se ha constituido. Es decir, todo el derecho es para y por el ser humano. ¿Hay una prevalencia de un interés general sobre el interés particular? Sí, correcto, la hay. Es una tensión constante. Ustedes ven una disposición de interés general y de una de interés particular, y es verdad, vamos a encontrar una preeminencia de ese interés social sobre el particular. Pero hay un límite. Hay un límite. Hay un respeto al contenido de humanidad de cada uno, ¿sí? Que uno lo ve encarnado sobre todo en los derechos subjetivos, que son los personalísimos, el que son una base del sistema, y que contra eso no hay interés general que valga. Si cada uno le debe respeto a los demás y al conjunto por ellos integrado, es decir, a la sociedad, es porque los demás le deben igual respeto a él, ¿sí? Y en esta forma siempre encontramos la idea de un derecho subjetivo. Entonces, en esta vuelta a las ideas naturalistas, la persona y los derechos subjetivos aparecen como eje y pilar de la sociedad, ¿sí? Y del sistema de normas que la rigen. Son una realidad previa a la sociedad. Deber. El deber es un mandato imperativo de cumplimiento obligatorio, ¿sí? El deber impone el sacrificio de un interés propio en función de un interés ajeno, que es el del titular del derecho subjetivo. El deber es la contracara del derecho subjetivo, es la otra cara de la moneda, ¿sí? ¿Alguien tiene un derecho subjetivo? Bueno, hay otro que tiene un deber. ¿Alguien tiene, por ejemplo, un crédito? ¿Es el acreedor de una obligación? Bueno, alguien tiene el deber de cumplir con esa obligación, es el deudor de la misma. No se concibe el derecho subjetivo sin la existencia de un deber de otro que le sea correlativo. Como dijimos, el deber puede ser individualizado, ¿sí? Está determinado en una persona, ¿sí? Como el caso del deudor, pero si no, también puede haber un deber genérico, ¿sí? Un deber que es de toda la comunidad o de toda la sociedad. Como sería el deber de no dañar a otros. Ese es un deber genérico de toda la comunidad. El deber de no producir daño a otros. Es uno de los principios en los que se fundamenta la responsabilidad civil. La carga. Y acá ustedes tienen que encontrar qué es la carga como diferencia, ¿no? Con el deber. En la carga es un imperativo, pero es un imperativo del propio interés. El que cumple el hecho que se le impone, la carga,
solamente él se beneficia si lo cumple, y si no lo cumple, él solo se perjudica. ¿Sí? Recuerden que en el deber uno sacrifica un interés propio por un interés ajeno. En la carga es solamente el interés propio el que está comprometido. Y si la cumplo, yo me beneficio. Y si no la cumplo, solo yo me perjudico. La carga es un concepto utilizado en el derecho procesal. Cuando uno se le impone un plazo de 10, 15 días para contestar la demanda. ¿Y qué pasa si no contesta? Es una carga. Él solo pierde el derecho a contestar la demanda, ¿sí? Y eventualmente se lo declara en rebeldía. Cuando contesta la demanda tiene que desconocer los instrumentos privados que se le atribuyen. Es una carga manifestarse al respecto. Si me atribuyen un pagaré, un instrumento, un contrato firmado, bueno, ¿qué tengo que decir cuando contesto la demanda? ¿Si es mi firma o no es mi firma? Es una carga manifestarme al respecto. Y si no cumplo con esa carga, y la ley procesal establece de que se presume que los he reconocido, porque no me he manifestado y tenía la obligación de expedirme. Interés legítimo. En el interés legítimo es una categoría inferior al derecho subjetivo. ¿Sí? El interés legítimo es una noción de interés digno de protección jurídica, pero no al punto de su reconocimiento como derecho subjetivo. Es utilizado frecuentemente en el derecho administrativo para reconocer legitimación a las personas, para demandar. Rivera menciona un caso, la obligación del Estado de conservar las rutas y caminos. En realidad no genera ningún derecho subjetivo concreto, dicen los particulares, pero sí hacen hacer el interés legítimo, ¿sí? Porque cualquiera de nosotros podemos encontrarnos en la situación de transitar esos caminos, aunque de hecho no lo hagamos hoy, pero en algún momento queremos tener la ruta bien mantenida. El sujeto, se dice, en el interés legítimo, no pretende la satisfacción inmediata de un interés propio, aunque inmediatamente sí en algún momento pueda beneficiarle. Da otro ejemplo, y está vinculado con la idea de que el cumplimiento de la legalidad, todos estamos muy interesados en el cumplimiento de la ley, que se cumpla una disposición, una ordenanza o una norma jurídica en general. Y ese también es un interés digno de protección. Menciona el vecino, en el cual tiene enfrente un edificio en construcción que no respeta la altura máxima que tiene que tener. Bueno, y hay una disposición o una ordenanza que establece cuál es ese límite. Y bueno, y el vecino puede simplemente un interés. Y el interés puede estar dado, no ya al punto de derecho de evitar de que le llegue la sombra, porque en realidad eso es tal vez lo que lo mueve, ¿no? Pero no tiene derecho a impedir que el otro edificio del frente se construya. A lo sumo, que se construya dentro de los límites legales. Se menciona el interés legítimo en el Código Civil en el 1712, para habilitar las acciones de prevención de daños, es decir, la función preventiva de la responsabilidad civil. Tiene que haber para acreditar un interés razonable, al menos para poder promover esta acción. Yo paso por una calle y paso todos los días y veo que parte de ese balcón está resquebrajado y se puede caer, y en algún momento me puede lastimar a mí o puede lastimar a otro, y lo que busco es que en realidad se arregle, que ese daño no se produzca. Es decir, y cualquiera de nosotros estaría legitimado a promover esa acción con el fin de prevenir que ese daño eventual se produzca el día que esa mampostería se desprenda. ¿Bien? Y uno podría decir, y sí,
Mi interés está en que alguna vez paso por ahí y que no sea justo en ese momento que yo pase que eso se me caiga, o que se le caiga a otro, ¿bien? El daño también puede producirse por la afectación a un derecho subjetivo, el daño indemnizable, o a un interés legítimo, 1737. Esas son las dos aplicaciones de interés legítimo dentro del Código Civil y Comercial. Si no, la mayor cantidad va a ser a través del derecho administrativo. Derechos de incidencia colectiva. En los derechos de incidencia colectiva, el Código reconoce dos tipos de derechos. Los derechos individuales, que uno podría, el artículo 14, podría equipararlos con los derechos subjetivos, y también derechos de incidencia colectiva. Esos son los que tienen un interés difuso, interés colectivo, es decir, interesan a la comunidad en general, y en realidad no son atinentes a una persona en particular, sino a muchas que conforman una comunidad. ¿Qué se menciona? Dentro de estos derechos de incidencia colectiva hay bienes colectivos como son el medio ambiente, y la protección de la flora y la fauna autóctona, producto de una solidaridad generacional, ¿sí? De lo que debemos dejarle a las generaciones futuras. Protección de valores culturales, protección de valores históricos, por ejemplo, arquitectónicos de una ciudad. También a la protección de los consumidores, ¿sí? A partir de la reforma constitucional han tenido un reconocimiento plasmado en el artículo 43 en cuanto reconoce al afectado, al defensor del pueblo, que es un órgano que se crea al efecto, y a las asociaciones intermedias, ¿sí? Que serían las ONG, organizaciones no gubernamentales que propendan a esos fines, por ejemplo, a la protección del medio ambiente o a la protección de los consumidores, a ejercer acciones de amparo, ¿no? Para impedir estas vulneraciones arbitrarias a estos derechos de incidencia colectiva. La ley 24.240 reglamenta a las asociaciones de consumidores. Plantea un problema el trámite de los procesos colectivos, ¿no? Cuando estos derechos están implicados. ¿Cuál es el juez competente? ¿Qué pasa si un juez de una jurisdicción dicta una sentencia que es contradictoria con la que dicta sobre el mismo tema un juez de otra jurisdicción? Es decir, el strepitu fori de las sentencias contradictorias. ¿Qué pasa con los derechos de los individuos que no participaron en el proceso colectivo? ¿Qué efectos produce la sentencia en los procesos colectivos? Porque en un proceso individual sabemos que la sentencia va a tener una eficacia limitada exclusivamente a las partes del juicio. Pero acá estamos comprendiendo bienes que no solamente le pertenecen a las partes, sino que le pertenecen a toda la comunidad. Es necesaria una regulación legal sobre este tipo de derechos. Tuvo el anteproyecto del Código Civil, pero fue eliminada en la redacción definitiva del Código Civil. Entonces, lo que queda para interpretarlos, para desarrollarlos, es la reforma constitucional en el artículo 43, el fallo Alavi de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no mucho más que eso. Estamos a la espera de una ley que reglamente específicamente la situación. La Corte ha producido una acordada es decir, como que cuando hay un vacío legal, lo que viene a tratar de cubrirlo es siempre la jurisprudencia. Y es por eso que nos fundamos en este fallo de la Corte, que hace un desarrollo interesante del tema, y también en la acordada de la Corte que trata de dar publicidad a los procesos colectivos.
Como para decir, mire, acá hay un proceso colectivo que se está discutiendo el tema del arroyo, la contaminación del arroyo tal. Lo pone en conocimiento para que tampoco no haya varios jueces que estén decidiendo sobre el mismo tema, por una cuestión de economía procesal y por una cuestión de evitar de que entre los jueces sobre un mismo tema, sobre un bien que nos pertenece a todos, resuelvan de distinta manera. Hay una distinción en el fallo Alavi, que es que también la hacía el anteproyecto, estaba contenida, es porque la idea de los bienes colectivos es que hay una idea de indivisibilidad, ¿sí? El medio ambiente yo no lo puedo dividir en distintos intereses particulares. Sin embargo, en otras circunstancias es posible esa división, ese fraccionamiento. Por ejemplo, en materia de derechos del consumidor. Es decir, nosotros tenemos un reclamo bancario por la forma en que liquida los intereses, o por la forma en que descuenta conceptos de la tarjeta de crédito. Bueno, cualquiera de los clientes de ese banco estaría en condición individualmente de promover una acción para que se revise ese modo de proceder del banco, de liquidar esos conceptos. Pero ocurre que si bien esos intereses pueden ser individuales, son homogéneos, es decir, son comunes a los de otros clientes del mismo banco. Es por ello que eso determina que ese factor común sea un factor de aglutinación, y de que sean reconocidos con una incidencia colectiva, pero con la posibilidad siempre de generar un proceso común que favorezca a todos los clientes de ese banco y no solamente a los que participaron del proceso. Creo que, no sé si ustedes alguna vez lo han visto, pero aparecen publicidades de cuando se toman alguna medida en bancos particulares en que hay una asociación que protege a los clientes bancarios y ha obtenido una medida en favor de todos esos clientes bancarios de ese banco. Y el banco se ve obligado, en función de esa decisión, a reliquidar. Vio que a veces le aparece algún concepto que no sabe por qué se lo devolvieron, y es producto de esas sentencias que se han dictado en esos procesos colectivos en los que uno no ha intervenido, pero que han tenido un factor común a todos los clientes del banco. Son los denominados intereses individuales homogéneos. Y es el caso, es decir, el supuesto, de hecho, del caso Alavi, de la Corte Suprema, es un caso de intereses individuales homogéneos. ¿Qué es lo que justifica la propagación de los efectos de las sentencias a todos los individuos que están afectados por ese mismo factor común? Ya estamos en el horario. Solamente les voy a comentar una cosa más. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Puede repetir de nuevo esa definición, por favor, doctor? Justifica la propagación de los efectos. Claro, en los casos de intereses individuales homogéneos, afectan a muchos individuos, es decir, son derechos individuales, pero que sus reclamos son divisibles, pero todos responden a una misma causa única y homogénea. Y esa es la que justifica la propagación de los efectos de la sentencia a todos los individuos afectados por ese factor común. Y por eso le di el ejemplo del cliente bancario, y me gustaría que lean el caso Alavi, para darse cuenta, es decir, son todos los que se encontraron en la posición de ese abogado que consideraba que era inconstitucional la grabación de las comunicaciones, o la posibilidad de interceptación de las comunicaciones, en tanto entendía que se violaba su intimidad y también el secreto, la confidencialidad que debía
por su profesión frente a sus clientes con los cuales mantenía esas comunicaciones telefónicas. Léanlo, por favor. Otro ejemplo sería las personas que sufren creo que hubo una película que refería sobre esto, las personas que sufrían una contaminación o enfermedades, productos del agua, con el cual llegaba a sus domicilios. Entonces, ustedes se dan cuenta de que si hay un factor común y único, es decir, todas estas personas se encuentran en una situación de poder reclamar o no, en función de sus intereses y sus daños personales que se le han producido. Una última cosa es la diferencia entre derecho subjetivo y facultad. Desde una perspectiva, la facultad es una etapa previa a la adquisición del derecho, ¿sí? Se da un ejemplo, es decir, la actitud nupcial siempre fue elevándose, es decir, la edad nupcial, hoy en día es para ambos sexos a los 18 años, pero desde los orígenes del Código Civil, la edad era mucho más baja. Y las personas, antes de la ley 14.394, por ejemplo, había una diferencia en favor de las mujeres, en el que podían contraer matrimonio 2 años antes que los varones. Con la vigencia de la ley de matrimonio civil, la edad nupcial estaba fijada en los 12 años para las mujeres. Obviamente, lo veamos en los tiempos de hoy y nos parece una atrocidad. Y 14 inclusive para los varones, y también nos parece muy bajo. Pero bueno, eran las valoraciones de esa época. El tema pasa porque, es decir, si la persona hubiera contraído matrimonio, cuando la ley lo habilitaba, le daba la facultad de hacerlo, una vez que cumplió esa edad mínima, el tema es si la ejerció esa facultad o si no lo hizo, frente a un cambio legislativo. Es decir, la ley 14.394 vino y dijo, no, las mujeres ya no tienen la facultad de contraer matrimonio a los 12, sino que es a partir de los 14. Entonces, uno puede diferenciar, es decir, no, y el derecho adquirido, es decir, los derechos que surgen de la relación jurídica matrimonial, se han perdido. No, por la nueva ley, en realidad no, porque no se casó, es decir, no se ejerció la facultad uno la ejerce o no la ejerce. Si después viene un cambio legislativo, bueno, nos vamos a tener que sujetar a la nueva ley. Por eso le digo, la facultad siempre está en el antecedente del derecho subjetivo. Si yo ejerzo la facultad y cumplo con todas las disposiciones, con todos los requisitos que el ordenamiento me pide, voy a poder consolidar la adquisición del derecho subjetivo. Pero si no la ejerzo y viene un cambio legislativo que me lo impide, ya me voy a tener que sujetar a las nuevas normas. Desde otro punto de vista, la facultad se ve como una de las potestades que derivan del derecho subjetivo, ¿sí? En el posterior, con el derecho ya adquirido, se dice que también las facultades son las que derivan o son consecuencia o efecto de ese derecho subjetivo. Entonces, el derecho de propiedad nos da un haz de facultades al titular. Le da el derecho de usar, de gozar o de disponer de la propiedad. Y el goce se refiere a la percepción de sus frutos. Yo la puedo usar, la puedo dar en alquiler y cobrar los alquileres, o eventualmente voy a poder disponer de la misma, es decir, vender o donar la misma. El uso o el impedimento del ejercicio de las facultades no aniquila el derecho subjetivo. ¿Bien? Perdón, una pregunta. Sí. Entonces, ¿la facultad es una etapa previa al derecho objetivo? No, subjetivo.
¿Sí? ¿No es consecuencia del derecho subjetivo? Son las dos formas de verlo. Ah, Uno ok. lo puede mirar a la mera facultad, ¿sí? Como el antecedente necesario a la adquisición de cualquier derecho. ¿De cualquier derecho objetivo o subjetivo? No, Cualquier derecho subjetivo. subjetivo. Listo. Subjetivo. Bien, perfecto. El derecho objetivo es la norma. A ver, Claro, uno por puede eso. ser propietario, pero para ser propietario, titular de un derecho real, tiene que tener primero la facultad de poder comprar la cosa. ¿Se entiende? Claro. ¿La compro o no la compro? Y lo hago bajo las condiciones que exige la ley de ese momento en el que lo hago. Si yo ejerzo la facultad, de alguna manera, y cumplo con los requisitos, adquiero el derecho. Pero siempre tuve que tener la facultad previa de poder hacerlo. ¿Sí? A veces, si Sí. yo me quedo en la facultad simple y en un momento, y no lo hago, no adquiero el derecho, y después las condiciones para adquirirlo me cambian, y bueno, voy a tener que someterme a la nueva ley. ¿Eh? Son dos formas de ver entonces la facultad, o de El tener. término facultad, exactamente, uno mira el término facultad o como mera facultad para oponerlo a un derecho adquirido. Uno dice, ¿qué tengo, una facultad o un mero derecho, o un derecho adquirido? Entonces, si tengo una facultad, tengo mucho menos que un derecho adquirido. ¿Y por qué nos interesa la distinción? Porque un derecho adquirido integra el patrimonio, integra el derecho de propiedad constitucionalmente reconocido y protegido. Y no puede haber vulneración a un derecho constitucional. Pero una facultad puede ser privada por una legislación nueva. Una legislación nueva me arrebata una facultad que no ejercí. ¿Sí? Por ejemplo, la que se quería casar a los 12, o a los 14, y antes de la reforma legal no la usa, no contrae nupcias, bueno, la nueva ley te impone una edad mayor y te arrebató la facultad que te daba la ley anterior. ¿Se Bien. entiende? Pero no Sí, sí. tengo el derecho adquirido hasta que ejerzo y cumplo con todos los requisitos que me impone la legislación vigente en el momento del ejercicio. O pongan Bien. la facultad al derecho a un derecho adquirido. ¿Sí? Porque es importante para ver el impacto de las leyes nuevas y cuándo las leyes nuevas pueden considerarse inconstitucionales. ¿Mm? Sí. La segunda forma de verlo es verlo ya con el derecho subjetivo como haz de poderes o potestades que derivan de ese derecho subjetivo. ¿Mm? Por eso le di, las potestades que surgen del derecho de propiedad, de uso, goce y disposición, los derechos que surgen, por ejemplo, en las relaciones o situaciones de familia, las potestades que surgen de los padres respecto de los hijos, bueno, ese haz de potestades, uno puede usarlas o no ejercerlas, puede inclusive en algún momento verse privado de hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo la propiedad alquilada, no voy a poder usarla. Pero eso no priva que yo no me priva a mí del derecho subjetivo, del derecho de propiedad. Sigo siendo el propietario, aun cuando la cosa esté usada por el inquilino. ¿Mm? Nada más que eso, chicos. No sé, les pido disculpas por haber iniciado tarde, estamos llegando también tarde para entregar, pero les doy por cerrada la clase y me quedo sí un momento más para responder alguna inquietud. Muchas gracias. Doctor, Sí, usted cuando habló de facultades, de derechos adquiridos, de gozar, disponer y uso, ¿es el uso o impedimento del uso de las facultades? ¿Es eso así nada más? lo que les traté de explicar es la segunda forma de ver a las facultades como potestades que derivan de un derecho subjetivo. ¿Sí? Hay potestades
y esas potestades están en el derecho de propiedad en cuanto a la posibilidad de uso, de goce o de disposición. Y yo esas potestades, esas facultades, puedo ejercerlas como no puedo hacerlo, ¿sí? O me puedo haber visto privado en algún momento de su ejercicio. Y di el ejemplo del contrato de locación. ¿Cómo lo voy a usar si la cosa está alquilada? El punto es que las facultades no, y su posibilidad de ejercerlas no me privan del derecho subjetivo. Yo no lo pierdo al derecho subjetivo por no usar, no ejercer las facultades que se derivan del mismo. Si yo no corrijo a mis hijos, no por eso dejo de ser el padre. ¿Me explico? Y es eso, que ustedes pueden entender que también se da una relación de consecuencia. Uno podría verlo así, dentro de una situación jurídica genera consecuencias, y esas consecuencias también son efectos de la misma, y dentro de esos efectos están los derechos subjetivos y las que de ellas se derivan, y las facultades que son inherentes a los mismos. No sé si se entendió. Espero que sí. Perfecto. Sí. Ahora sí. Gracias. Ahora sí, bueno, buenísimo. Desde ya, como les comenté recién, yo ya di por finalizada la clase. Me Profe. quedo a responder las preguntas. Profe, el punto 4 no lo vimos, dice. Yo creo que sí que lo vimos. ¿Qué dice el punto 4 de la unidad 6? ¿Alguno lo tiene a mano? Sí, el último tema era derechos y facultades. Derechos subjetivos y facultades. El punto 4. Eran derechos subjetivos y facultades. Bueno, sí, está bien, es lo que estábamos hablando recién. Sí, está dado. Decimos de la unidad 6, del punto 1 al punto 4. Y lean a Gaby. Sí. Cuando dijiste la distinción entre situación jurídica y relación jurídica, las que eran la regulación igual para todos eran en la relación jurídica. En la situación jurídica. En la situación jurídica hay un tratamiento igualitario. Es decir, a todos los titulares de derechos reales se les rigen las mismas normas. Son normas imperativas, son iguales para todos. A los que se encuentran en una situación familiar, la responsabilidad parental tiene las mismas normas para todos los padres y las madres en relación con todos los hijos. En cambio, en la relación jurídica, el contenido puede ser variable y particular en cada caso. Por ejemplo, una relación que nace de un contrato va a tener un contenido que va a ser variable de acuerdo al objeto que tiene ese contrato, a lo que las partes han querido y al modo en que ellos han regulado sus relaciones. ¿Se entendió? Ajá. Sí, gracias. Nada. Y cuando hablaste de derecho subjetivo, cuando nuestra definición la que usaríamos sería la de prerrogativas y potestades y las otras fueran como distintas que habían, como la de Kelsen y la de Savigny. Yo tomaría así una definición que sea completa, que trate de buscar las dos posiciones que reconocen la esencia y a los derechos subjetivos, ¿no? Una mezcla entre lo que es la del poder atribuido a una voluntad en función de un interés que sea jurídicamente protegido, que esté jurídicamente protegido. Es decir, ustedes se centren en eso, es decir, en las posiciones más individualistas, en las posiciones, para explicarlo, en las posiciones que solamente, las que hacen hincapié en el interés o utilidad para el hombre, y en las que de alguna manera complementan a ambos los conceptos principales de ambas, para formar uno que es el más adecuado. Tengan presente también la existencia de las teorías negatorias,
y de cómo han servido para justificar regímenes totalitarios, en el que el poder está en el Estado únicamente y el bienestar social, que es definido y interpretado por el Estado, es lo que prima. Y cómo reacciona posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, frente a los abusos de la guerra, cómo vuelven a primar las teorías personalistas, ¿no? Que ponen a la persona en el centro de la escena, como titular de derechos subjetivos que el ordenamiento les tiene que reconocer, y que algunos de ellos son hasta previos al mismo ordenamiento. Y bueno, y vienen reconocidos ya sea por la razón misma, la razón natural, o justificados de manera divina, pero con una existencia previa. Usted, es decir, y por ahí me voy con otro tema, pero la reacción justnaturalista viene de la mano de que tal vez los ordenamientos jurídicos totalitarios, por ejemplo, el ordenamiento nazi, podía justificar atrocidades respecto de las personas, ¿sí? Ni hay que hablar del holocausto. O de terapias médicas que realizaban, y tal vez existían normas que habilitaban a tomar esas medidas. Entonces, si uno se parara únicamente con el derecho positivo de un Estado, cualquier tipo de atrocidad que un Estado autoritario o totalitario pudiera cometer estaría justificado. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que determina que existe una búsqueda de que acá hay algo más, hay un sentido de justicia que tiene que ser propio de toda la comunidad internacional, y que justifique que no hay cuestiones que un Estado, por más derecho objetivo que tenga y lo regule, no se pueden aceptar. Es por eso que hay reconocimiento de los llamados crímenes de lesa humanidad. Hay principios básicos que conforman a la comunidad internacional que ya les digo, pueden estar justificados por la razón o por la naturaleza divina, pero que van a primar por sobre el derecho objetivo de un Estado. Y me fui un poquito del tema que me preguntaste, pero de alguna manera busquen asociarlo, de por qué se dan estas posiciones y por qué se producen en esos distintos momentos históricos. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra inquietud? Gracias, profe. De nada. El caso Alavi. No escuché, no sé si me preguntaron algo, se me fue. Sí, yo. El caso Alavi, doctor, ¿dónde lo encontramos? El caso Alavi está comentado en Rivera, pero si usted se para en el sitio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y va a la pestaña Decisiones Judiciales, lo busca como Alavi, H-A-L-A-B-I. Y ahí mismo lo encuentré y lo lee. Tiene los sumarios del fallo, que son los resúmenes de las partes más importantes, y lo mejor, tiene el fallo completo. Profesor, el jueves se toman las clasificaciones. Sí, las clasificaciones de los derechos, no sé cuándo sigue ni a quién le corresponden. No, Esa le preguntaba si era usted el que seguía. No, creo que esta bolilla se da integrada con alguno de los otros docentes. Sí, eso seguro que es así. No sé quién es, pero son uno de las que forman la cátedra. Si no hay más inquietudes, si les parece correcto, finalizo. ¿Sí? Listo, gracias. Gracias a ustedes por la atención y disculpen las dificultades previas. Hasta luego.
Hasta luego.